Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Y este es Perspectivas RTM. ¿Cómo está, apreciado oyente? Qué bueno que usted esté una vez más con nosotros aquí dispuestos para aprender de las experiencias que otros han tenido en la vida cristiana y que nos llegan a nosotros si estamos en una situación similar para animarnos a continuar y saber que Dios está ahí para ayudarnos. Estamos una vez más con la pastora Gloria Marín. Pastora, me alegra saludarle una vez más. Igualmente, Estelita. Muchísimo gusto me da seguir aquí con ustedes. Bueno, también está con nosotros Leonel Herrera una vez más. Leonel, ¿cómo estás? Muy bien, Estelita, muy contentos de estar una vez más con la pastora Gloria Marín de la iglesia Roca Mía. Estamos conociendo su testimonio de conversión y estamos también mirando cómo el Señor la llamó al ministerio, y la idea es que podamos seguir avanzando en el día de hoy con este testimonio. En el programa pasado estábamos con la pastora hablando de que la vida cristiana no es que sea un jardín de rosas únicamente, sino que tenemos situaciones difíciles. Y usted nos quería comentar algo, pastora, sobre una enfermedad, algo así estaba diciéndonos, ¿verdad? Sí, señora. La vida la vida cristiana no es color de rosa. Yo les digo a las personas, cuando el Señor llega a nuestra vida, así es como cuando uno va a arreglar su casa. Si uno va a limpiar y va a arreglar, primero desordena. Y es lo que el Señor hace. Primero nos mira a todos, nos voltea, nos puede voltear todo. Primero, y nosotros decir, pero ¿cómo? Si acabo de recibir al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No, esperemos, porque el Señor va a organizar. Y entonces, después de que nos consiente como bebés, igual que el proceso cuando nace un niño, cuando nace un bebé, nosotros no lo castigamos de una vez, ni empezamos a disciplinarlos de una vez, ni a regañarlos. Pero a medida que van creciendo y que vamos viendo el desarrollo de esa persona, vamos corrigiendo. Y exactamente hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Nos empieza a probar y viene la prueba. Para mí llegó la prueba, bueno, para mi esposo y para mí, y es con mi hija. Nuestra hija tenía 9 años cuando eso, y empezó con un dolor en el cuello, y en una semana se complicó tanto que ya se enfermó un miércoles y el sábado ya estaba desahuciada, ya le habían dado 14 días de vida. Y pues fue algo muy sorprendente, porque era una niña hiperactiva. Fue una niña que en Manantial, ella prácticamente creció en Manantial, y ella allí pues era muy conocida porque era muy inquieta. Pero entonces ella ya conocía la palabra desde los 4 años, y una vez le dijo a la pastora Fulvia, al pastor Cañas, le dijo: yo llevo ya mucho tiempo de cristiana, y yo me voy a bautizar, yo ya hice los discipulados y ya hice todo. Y gracias a Dios, ellos estudiaron el caso y permitieron hacerlo, porque le hicieron hasta las pruebas de los discipulados y todo esto, y pasó. Entonces, pues no había nada que hacer. Y fue maestra de niños en los grupos, y como les digo, ella empezó estando allí en Manantial con esta enfermedad. Le diagnosticaron esclerosis múltiple. Fuera de eso, tuvo un tumor en el tallo cerebral. Wow. Fueron cosas muy, pero muy horribles, muy dolorosas para nosotros como padres, y para toda la familia, porque yo soy única hija y por lo tanto ella era la única nieta también.
en la familia. Mm. Estamos hablando que vienen ustedes con una vida relativamente normal y de un momento a otro surge esta situación, esta condición de salud de su niña. ¿Qué crisis de fe tuvo ahí en ese tiempo, Pastora Gloria, y igual su esposo? Porque me imagino que cuando estas cosas golpean la familia, por más fuerte que uno esté en el Señor, seguro que alguna mella hace. Sí, claro, sobre todo el temor que llega a uno, las dudas, eh, aunque nunca le preguntamos al Señor por qué. El proceso de mi hija duró 6 años. Después de que le dieron 14 días de vida, Ajá. mi hija duró 6 años. Vimos muchísimos milagros cuando eso existía, la clínica del niño. Vimos muchos milagros allá y por lo tanto nunca pensamos que ella se fuera a morir. Y, pero sí ocurrió y realmente cuando eso sucedió no fue en sí una catástrofe, sino una victoria, porque fue el proceso largo y doloroso de la enfermedad, pero en ese proceso nunca dejé las cosas de la iglesia. Cuando eso estaba dictando discipulado y liderazgo, y fue mi mayor aliciente. Yo a las personas les digo, a pesar de que como ella tenía temporadas de estar en la clínica, pues en esas temporadas no podía yo estar dedicada en sí al ministerio, aunque no apartada, pero cuando ella volvía a la casa, yo retomaba y tenía la bendición que vivía muy cerca a la iglesia. De hecho, todavía vivo cerca al, a Manantial de Río Negro. Entonces, mm, mejor dicho, bajo el pie de la cama y quedo allá en la iglesia. Entonces, entonces era más fácil para mí ese pedacito allí. Seguía yo con mis clases, seguía pendiente de los de PES que cuidaba, de la gente nueva, la seguía llamando y eso para mí era, eh, fue un aliciente, era un refrigerio para mí, no fue una carga al ministerio en ello, sino que antes me fortalecía. Por eso la gente que muchas veces está en una prueba, yo les aconsejo que no dejen la iglesia porque es como si, vea, nosotros por más ocupados que estemos en alguna actividad, tenemos que dormir, tenemos que bañarnos y tenemos que comer. Ujú. Entonces es lo mismo con la parte espiritual, no la podemos abandonar en ningún momento, porque ese es nuestro sustento para nuestro espíritu. Definitivamente es así. Qué bueno. Y le entendí también que no solamente usted continuaba con el ministerio, con el liderazgo, sino que su hija en medio de la enfermedad, en medio del dolor que debería sentir, también quería servir y enseñar a los niños. Sí, fue maestra en los grupos familiares y, y la niña fue es muy dolorosa esa enfermedad. Eh, Mi hija terminó la primaria ciega Ah. y decían que se iba a quedar ciega, pero no fue así. Ella recuperó la visión, se paralizaba sus recaídas, se paralizaba, estuvo cuadraplégica 3 meses, estuvo así, 3 meses estuve hospitalizada con ella. Mi esposo me reemplazaba los fines de semana mientras él no trabajaba y fue muy duro esto y yo recuerdo algo, yo recuerdo algo muy doloroso que fue los psicólogos fueron a hablar con mi hija cuando estuvo cuadraplégica y que decían que se iba a quedar así. Una psicóloga le dijo, mira estos niños, Laura se llamaba mi hija, le decía, mira Laurita, mira estos niños que están acá en la clínica y pasaba un niño con el suero y pasaban caminando por el corredor y decía, pero estos niños mira que caminan y ellos van a salir de la clínica en algún momento, pero pues tú
tienes que entender que no vas a volver a caminar. Y entonces a mí se me hizo tan duro porque ella tenía 9 años que una psicóloga le dijera una cosa de esas a una niña. Ujú. Y cómo hubiese querido yo no haber sido cristiana para ir y cogerla de los pelos. Es verdad, es verdad lo que pues yo no puedo decir mentiras, que eso fue lo que yo sentí. Pero yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué soy cristiana y no puedo cogerle los pelos a esta señora? Pero bendito Dios, quedé frenada en la puerta cuando mi hija le dijo, doctora, yo soy hija de Dios y si esa es la voluntad de Dios, pues me quedo así. Wow. Entonces ellos se quedaron fríos y yo también con la respuesta de ella, aunque después de que ellos se fueron sí le dolió porque ella me dijo que se ha sentido muy mal que le dijera eso. Dijo, pero yo tenía que contestarle como tenemos que contestar nosotros los cristianos. A pesar de la edad, yo creo que la enfermedad la maduró muchísimo y era una niña de muchísima fe. Nunca la vimos triste, siempre estuvo con muy buena actitud y yo pienso que por eso también esa actitud y esa fe en el Señor, eso hizo que durara 6 años y no 14 días. Ujú. Es así como actúa el Señor y nos necesitaba ya también porque fueron muchísimos los testimonios que hubo allá en la clínica del niño. Hasta hubo una resurrección de una niña. Entonces yo decía, no, mi hija se va a sanar, mi hija se va a sanar. Pero bueno, en medio de esta enfermedad de mi hija, hubo un momento como a los 4 años de estar ella enferma y nosotros entra y salga de la clínica, eso era cada 3 meses, cada 4 meses, que ella se paralizaba, que tenía una recaída, en fin, hubo un momento en que, claro, como me decía Leonel, hubo una crisis, sí la hubo. Hubo un día en que me senté en el piso de la sala y le dije al Señor, ¿por qué? El Señor no se enoja porque uno le preguntemos por qué. La idea es que no lo hagamos, sino para qué. Yo no, en ese momento de esa crisis, yo no sabía ni para qué ni por qué había pasado esto, pero el Señor siempre me levantó. O sea, cuando yo menguaba, mi esposo estaba arriba, cuando mi esposo menguaba, yo estaba arriba, tal cual como dice la palabra. Mejor son 2 que 1. Amén. Así es. Y qué bendición, pastora, escuchar este testimonio, porque como usted lo decía, a veces se cree que la vida en el cristianismo, conociendo al Señor, tiene que ser solamente de un valle de rosas, pero también hay tribulaciones. Y lo bueno es esa respuesta, tanto suya como de Laurita, de que en medio del dolor, en medio de la enfermedad, estaban prestas para servir al Señor, para darle la gloria a Él y para mostrar a los demás que la voluntad de Dios siempre va a imperar y va a ser lo mejor para nosotros. Pastora, hemos llegado una vez más al final de este espacio y le damos muchas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio, porque yo sé que una persona que está escuchando de pronto está pasando por una situación difícil, por una enfermedad, quizás no sé, y este testimonio le puede ayudar para animarse, para levantarse y para salir adelante. Pastora Gloria, ¿hay alguna persona escuchándonos que de pronto quiere contactarla? ¿Cómo podría hacerlo? Puede contactarse conmigo al 313-487-0503. Es el número celular. Entonces, más 57 313-487-0503. Muchas gracias por habernos contado su testimonio, pastora, y por haber estado en Perspectivas RTM con nosotros. Muchas gracias a ustedes y mil bendiciones.
Y para usted también, apreciado oyente, muchas gracias por su sintonía y continúe con nosotros porque hay mucho más, música y más palabra de Dios para nuestra vida. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.